El póster de Operación Dragón parece una interesante imagen de un levantamiento. Una resistencia contra la supremacía blanca en el mundo. Bruce Lee en nuestro imaginario y sigue encarnando, generación tras generación, el orgullo de los condenados de la tierra. Literalmente. Ese fue su sueño durante toda la década de los 60. Intentar ocupar un espacio que se le había prohibido. Operación Dragón será la película que permitirá a Bruce Lee penetrar en ese espacio prohibido. Su presencia, su carisma y su rabia hacen explotar la pantalla. Tengo un carácter explosivo. Siempre ha sido así. Cuando era niño, los mayores se pasaban la vida regañándome y los de mi edad se apartaban a mi paso. Era agresivo, colérico, feroz. Nunca he sabido por qué. Supongo que al tener esa intensidad en mí, el público cree en lo que hago. El público nota esa animalidad que llevo dentro. Bruce Lee creció en Hong Kong, esa isla superpoblada al sur de China golpeada por la historia. Conoce a la vez la humillación y la crueldad de la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial y la violencia de la dominación colonial británica. Hong Kong es también testigo de la llegada de cientos de miles de refugiados que huyen de la Revolución Comunista China. Entre ellos, maestros del Kung Fu. Transmiten ese arte marcial milenario que preconiza el dominio de uno mismo y la eficacia en el combate. La práctica se extiende como un rastro de pólvora por las calles de la colonia británica y seduce al adolescente camorrista que es entonces Bruce Lee. La mayoría de historias con artes marciales son iguales. De niño se metían conmigo, así que aprendí a protegerme. La de Bruce Lee es todo lo contrario. No estudió artes marciales para defenderse, sino para atacar. Bruce Lee creció en un entorno privilegiado. Su familia tenía choferes y sirvientes. Asistió a los mejores colegios religiosos. Pero Bruce Lee era la oveja negra de la familia. Siempre estaba montando follón. Uno de sus principales pasatiempos era ir a otros colegios privados y pelearse con los hijos de los funcionarios de la administración colonial británica. Y acabó pegando al hijo de una familia bastante influyente. Y la familia se quejó. Fue entonces cuando sus padres se dieron cuenta de que si no hacían algo, su hijo acabaría en la cárcel. Sus padres deciden enviarle con unos allegados a Estados Unidos con la esperanza de que vuelva al buen camino. Es así como en 1959, a los 18 años y con solo $100 en el bolsillo, Bruce Lee comienza su nueva vida. Su llegada a Estados Unidos es fascinante porque pasa de ser rico en el tercer mundo a ser pobre en el primero. Se baja del barco y se aloja con un amigo de su padre que tiene un restaurante chino en Seattle. Cree que va a ser un invitado de honor, pero su padre le ha dicho que no se lo ponga fácil. Así que duerme en un almacén debajo de una escalera y le hacen atender mesas.
Sirve a la élite blanca de Seattle, que le mira como si fuera invisible. Ese es el momento en que Bruce empieza a entender por qué los otros trabajadores chinos del restaurante están siempre enfadados. Descubre lo que es ser tratado como una minoría, estar segregado, que te menosprecien. Y creo que fue entonces cuando desarrolló su amor por los desamparados y su rabia contra la opresión. En cierto modo fue como volver a nacer. Pasó de ser un niño a apañárselas como inmigrante en Estados Unidos. Debió elegir entre aceptar su sino o luchar para convertirse en lo que creía que era, alguien destinado a grandes cosas. Cuando vivía en Hong Kong, Bruce Lee no era solo un niño camorrista, también era un niño actor. Desde su más tierna edad le gusta la fama. Es el niño mimado del cine hongkonés. Su seguridad y su carisma atraviesan la pantalla. Pero al exiliarse a Estados Unidos, Bruce Lee no tiene otra elección que olvidar su prometedora carrera de actor. Hollywood no está hecho para él. En aquella época no había papeles para actores chinos. Se practicaba el yellow face. Solo había un par de personajes asiáticos al año y eran interpretados por actores con los ojos estirados con cinta adhesiva. Hollywood se construyó sobre gran cantidad de películas basadas en estereotipos extremadamente burdos. En las películas de Fu Manchu de los años 20 y 30, él era el villano, la encarnación del mal. También estaban las películas de Charlie Chan, que era un detective muy inteligente que resolvía enigmas. Pero era cómico, tenía acento y usaba muchos proverbios en plan Yoda. Al no poder dedicarse al cine, Bruce Lee invierte toda su energía en el Kung Fu, decidido a convertirse en el mejor artista marcial del mundo. Siento dentro de mí una fuerza más grande que la fe, mayor aún que la ambición. No poseo nada más que un pequeño local en un sótano, pero puedo proyectar mis sueños hacia el futuro. Puedo verme superando obstáculos, evitando derrotas, alcanzando lo imposible. La gente dirá que me preocupa demasiado el éxito, pero no es el caso. Mi voluntad nace del hecho de que sé de lo que soy capaz. Un día, Bruce Lee es invitado a hacer una demostración de Kung Fu en Long Beach. Ni se le pasa por la cabeza el hecho de que se encuentra a unos kilómetros de Hollywood. Durante esa competición de karate en 1964, los productores de la 20th Century Fox se fijan en él. Fue toda una sorpresa que llamaran a Bruce para hacer una prueba para el personaje de Kato en El Avispón Verde. No se lo esperaba. Test X2, take one. Now look directly into the camera, Bruce. Directly at it. And now give me a 3/4 this way. And hold it. And give me a profile that way, all the way. Good, hold it. No es su primera prueba, pero estar en Hollywood pone nervioso a Bruce Lee. Give me a 3/4 on that side. And then give me right into the camera again. All right, now the camera will pull back. And, Bruce... Pero cuando le piden que haga una demostración de Kung Fu, transforma el plató en un terreno de juego. All right. There is the finger jab. There is the punch. There is the back fist and then low. Of course, then they use leg. Straight at the groin, all come up.
Or, if I can back up a little bit, they start back from here and then come back. All right. It's kind of worried. Los productores están impresionados. Bruce Lee consigue su primer papel. El Avispón Verde fue la primera incursión de Bruce Lee en Hollywood. Interpretaba el papel de Kato, el chofer de la Estrella Blanca, el Avispón Verde. Pero a los espectadores les gustó tanto que recibió más cartas de fans que el propio Avispón Verde. Check the scanner, Kato. Check. Stick to the back streets, Kato. Lamentablemente, las audiencias de la serie no fueron demasiado buenas y se canceló después de un año. Y se encontró en la misma situación que tantos otros actores de Hollywood, en paro. Ahora padre de familia, Bruce Lee se empeña en creer en su destino. Ya se le ha abierto la puerta de los estudios hollywoodienses y sueña con labrarse una carrera. Como no consigue ningún papel, entrena a estrellas como James Coburn o Steve McQueen. Lo más destacable de Bruce Lee era su ambición. No entrenaba a esas estrellas hollywoodienses para ganarse la vida. Seguía esperando hacer carrera en el cine. Y su paciencia se ve recompensada cuando uno de sus alumnos le recomienda para un papel hecho a su medida. Se pensó en Bruce Lee para el papel principal, el de un maestro de Kung Fu, ya que era el único en Hollywood. Pero temían que una serie de televisión con un protagonista chino fuera demasiado controvertida. Los ejecutivos decidieron no darle el papel porque creían que la América Blanca no estaba preparada para ver un asiático como protagonista. Le dieron el papel a David Carradine, un actor blanco que no sabía nada de Kung Fu y que a duras penas podía practicarlo ante la cámara, pero tenía la ventaja de no ser chino. Fue como un bofetón, una prueba de que el techo de cristal existía. En Hollywood comprendí que para ellos siempre sería un chino. Aún siguen preguntándose si el público está preparado para un héroe oriental. Y ya es hora. Basta ya de rodar películas que no nos representan. Quiero que mis hijos vean en el cine a alguien que se les parezca. Bruce Lee entrenaba tan duro que acabó lesionándose la espalda y su médico le dijo que no podría volver a practicar Kung Fu. Bruce Lee recibe el diagnóstico de los médicos como una sentencia de muerte. Pero a base de fuerza de voluntad y rehabilitación, vuelve a practicar las artes marciales. Aunque el dolor de espalda nunca le abandonará. Creo que notaba la presión. Sabía que a su cuerpo no le quedaba mucho tiempo para conducirle a ese estrellato que tanto deseaba. Así que tuvo que llevarlo al límite para conseguir su objetivo lo antes posible. Bruce Lee está decidido a no permitir que nada se interponga en su destino. Si Hollywood le cierra la puerta a la gran pantalla, volverá a Hong Kong. Raymond Cho, un productor de la Golden Harvest, le propone un contrato para rodar allí varias películas. Para Bruce Lee, ha llegado el momento de reventar la pantalla. Cuando rodaba aquellas películas, discutía con el director y los coreógrafos para que las peleas parecieran más realistas y brutales.
Se metía de lleno. No se andaba con medias tintas. Los dejaba fuera de combate con 1 o 2 puñetazos y le daba igual. Y ese lado provocador que aportaba a las películas era algo con lo que los chinos siempre quisieron identificarse. Así que Bruce Lee se convirtió en una especie de ideal de una China masculina y extremadamente agresiva, pero también orgullosa. En tan solo 2 años, en un frenesí productivo, Bruce Lee convertirá lo vivido, su frustración y todas las humillaciones sufridas en el motor de sus películas. Con Karate a muerte en Bangkok, se convierte en el héroe de los trabajadores chinos. Con Furia Oriental, arregla cuentas con los japoneses. Con El furor del dragón, se enfrenta en Roma en el Coliseo a nada menos que la civilización occidental encarnada por el actor Chuck Norris. El propio Bruce Lee dirige El furor del dragón, la primera película hongkonesa rodada en Occidente. En adelante, ocupará todos los puestos: actor principal, coreógrafo, director, productor. Bruce Lee posee un control total sobre sus películas. Y son un gran éxito. Todas arrasan en pantalla. Bruce Lee se convierte en 2 años en la mayor estrella de la historia de la isla. Ya solo le queda librar un último combate, su venganza contra Hollywood. Bruce Lee estaba obsesionado con Estados Unidos. Cuando terminó Karate a muerte en Bangkok e hizo lo mismo con Furia Oriental, envió una copia a la Warner Bros. Y fue muy astuto, porque añadió una carta diciendo: aquí ya soy una gran estrella. Y lo seré aún más en Hollywood. Denme financiación y haremos la mejor película de Kung Fu de todos los tiempos. Y funciona. Al comprobar su éxito en la pantalla y en la taquilla, la Warner pica el anzuelo. La idea llegó a buen puerto. Si podía irle tan bien con una película hecha con $100.000, ¿qué podría hacer con un director occidental con un presupuesto de $1 millón? Que la Warner le dé una oportunidad a Bruce Lee significa que percibe un cambio de rumbo. A principios de los años 70, el viejo mundo se desploma y la juventud se rebela. Contra la burguesía y el patriarcado. Contra los porrazos de la policía. Contra los crímenes del ejército estadounidense. Operación Dragón se rodó en 1972, en el punto álgido de la guerra de Vietnam y cuando el mundo occidental se oponía al conflicto. ¿Cuánta gente ha querido pegar a un poli y robarle el coche? Aunque la Warner se preocupa por captar el ambiente del momento, no puede evitar reciclar los viejos entresijos del cine hollywoodiense. Operación Dragón la escribieron 2 guionistas estadounidenses principiantes muy jóvenes cuya idea era básicamente convertir a Bruce Lee en el James Bond chino. Les parecía una idea genial y algo provocativa coger ese símbolo del poder occidental blanco, el agente británico, y volverlo chino. Y cuando Bruce recibió el guión, dijo: ¿qué coño es esto? Y todos los productores chinos con los que trabajaba fueron muy claros: no podemos hacer esta película. Había esperado este momento toda su vida. Y el papel que habían escrito para él era un agente que se vendía al Imperio Británico. Y él sabía que el público lo vería de esa manera.
Las artes marciales son mi vida. Todo lo que sé proviene de ellas. En mi opinión, su propósito es conseguir expresarse de manera sincera, auténtica, sin mentirse a uno mismo. Jamás me prostituiría haciendo algo en lo que no creo. Aunque Bruce Lee se niega a vender su alma a Hollywood, la ocasión es demasiado buena para dejarla pasar. Inicia un pulso con los dos productores de la Warner, Fred Weintraub y Paul Heller, para modificar el guión de la película. Retoma esas ideas en las que ha trabajado durante años e intenta insuflarlas en la película para poner en valor la filosofía asiática. Pero Fred Weintraub y Paul Heller no dejan de rechazárselas. No entendían por qué a Bruce Lee le daba miedo la reacción del público chino. Bruce se pasó 2 semanas sin aparecer por el rodaje. Forzados a admitir que sin él no hay película. Entendemos que la violencia es el último recurso. Para Bruce Lee, Operación Dragón es una especie de manifiesto. Y aunque su personaje libera a los prisioneros de la isla, es a los espectadores a quienes invita a liberarse a sí mismos. En el rodaje de la película, por primera vez en la historia del cine, Hollywood y Hong Kong deben trabajar juntos. Por un lado, un puñado de estadounidenses. Por otro, técnicos, operarios y figurantes chinos. Estaba el productor descarado y arrogante, Fred Weintraub, que estaba acostumbrado a gritar a la gente. Y luego estaba el equipo chino, que se sentía humillado cuando un hombre blanco les gritaba. ¡Acción! Cuando Bob Wall hiere accidentalmente a Bruce Lee con una botella, este pierde los nervios. Los figurantes que asisten a la escena están convencidos de que Bob Wall lo ha hecho adrede. Bruce Lee debe reparar el agravio. Los especialistas estaban deseando que Bruce Lee matara a Bob Wall. El director estaba preocupado y le dijo a Bruce que no podía matar a Bob Wall porque lo necesitaba para más escenas. Bruce sabía que había sido un accidente, pero tenía que dar la cara. Demostrar al equipo que no iba a aceptar esa falta de respeto por parte del actor occidental, que cayó sobre un especialista y le rompió un brazo. La tensión del rodaje se traslada a la pantalla y Bruce Lee enseña una nueva lección. Si la primera regla del Kung Fu es el uso de la violencia como último recurso, la segunda es que cuando se golpea es para paralizar al adversario. Bruce Lee, fuera de sí, acaba liberando toda su furia. Se funde con su personaje como si cobrase su propia venganza. He perdido mucho peso de tanto trabajar día y noche. Por el día estoy en el rodaje y de noche escribo guiones para mis siguientes películas. Leo libros relacionados con la producción cinematográfica. Estoy tan absorbido que a veces se me olvida comer o dormir. Mi mujer me dice que me relaje, pero lo único que me relaja es trabajar sin descanso. Al final del rodaje estaba exhausto. Tenía ojeras pronunciadas y había adelgazado mucho, pero no podía parar. Sabía que era su gran oportunidad y le aterraba perderla.
Sobrevivía gracias a la adrenalina porque estaba deseando ver el montaje de la película. Habíamos visto las copias de trabajo y sabíamos que iba a ser una gran película. El nombre de Bruce Lee circula por Hollywood. A la Metro-Goldwyn-Mayer le gustaría verle actuar junto a su ídolo de la infancia, Elvis Presley, que es cinturón negro de karate. Le ofrecen una película con Sophia Loren y la Warner se plantea convertir Operación Dragón en una franquicia. Bruce Lee hace subir las apuestas. El mundo le pertenece. Estaba hasta el cuello porque había empezado a llevar una doble vida como estrella de cine. Vivía al límite. Un poquito de hachís por aquí, un poquito de cocaína por allá. Tenía amantes y, lógicamente, mujer e hijos. Se estaba quedando sin fuerzas. El 1 de marzo de 1973, los estadounidenses hacen las maletas. Para ellos el rodaje ha terminado, pero para Bruce Lee no. No está satisfecho con lo que se ha rodado en la sala de espejos, así que convence a Raymond Cho, su productor. El drama de Bruce Lee es que se encuentra atrapado en una especie de contradicción. Sueña con ser creador de imágenes, pero para generarlas, para poder serlo nunca visto, debe someterse a un entrenamiento que lo destruye. El 20 de mayo de 1973, Bruce Lee se desploma en una sesión de doblaje. Es trasladado de urgencia al hospital, donde se le diagnostica un edema cerebral. Es el resultado de la acumulación de estrés, de una fatiga extrema y también de un cuerpo sobrecargado. Unos meses antes, se hizo extirpar las glándulas que se encuentran bajo las axilas para sudar menos ante las cámaras, una operación arriesgada que puso en peligro su cuerpo. Los médicos consiguen curarle el edema, pero es el primer aviso. Bruce Lee le confía a Linda, su esposa, que se siente cercano a la muerte. No sé cuál es el sentido de la muerte, pero no tengo miedo a morir. Si muero sin haber hecho realidad todas mis ambiciones, no sentiré ninguna tristeza. He hecho lo que quería hacer. Lo he hecho con honestidad y lo mejor que he podido. No se puede esperar mucho más de la vida. A lo largo de los tiempos, el final del héroe es el mismo que el de cualquier hombre. Todos mueren y desaparecen poco a poco de la memoria colectiva. Apenas 10 días después de salir del hospital, Bruce Lee está en Los Ángeles para ver por fin el primer montaje de la película. Aprovecha para pedir opinión a un médico. Este le dice que tiene el cuerpo de un joven de 18 años. Bruce Lee se tranquiliza. Ya nada podrá evitar su ascenso entre las estrellas de Hollywood. La Warner Brothers organizó una proyección. La gente se miraba y sonreía porque sabían que tenían un éxito entre manos. Y Bruce Lee estaba tocando el cielo. Se dio cuenta de que iba a ser la estrella que siempre había soñado ser. Pero el destino no le hará ese regalo. El 20 de julio de 1973, Bruce Lee muere. Aquejado de un nuevo edema cerebral, esta vez su cuerpo no lo soporta. Jamás verá su sueño hecho realidad. Solo tenía 32 años. Si queremos ver su muerte de manera poética, podemos imaginarlo como una especie de Ícaro que voló demasiado cerca del sol, demasiado rápido, demasiado lejos, sin bajar el ritmo, y acabó provocando la ira de los dioses y cayendo a la tierra. Bruce Lee ha muerto, pero vivirá toda la eternidad. Ese personaje de justiciero que encarna en la película, ese maestro Shaolin que combina la filosofía y las artes marciales,
se convertirá en su epitafio. Desde su estreno en cines en agosto de 1973, Operación Dragón es un enorme éxito. En Los Ángeles, en Bombay, en París, en todas partes, el público se lanza a las salas para presenciar el fenómeno. Ha nacido el mito de Bruce Lee, que generación tras generación propagará la fiebre del Kung Fu. Cuando terminaba la película, continuaba fuera del cine. Se trataba de películas que causaban un gran revuelo. En la calle 42, las aceras estaban llenas de gente intentando hacer kung fu, entrenando y eso. Yo era un niño de 12 años delgado, escuálido y acosado que en 1983 vio Operación Dragón en VHS. Dejamos de lado las espadas láser de Luke Skywalker y cogimos los nunchakus de Bruce Lee. Operación Dragón cambió mi vida radicalmente. Operación Dragón no es una simple película. Bruce Lee no es un simple actor. Ha pasado a ser un maestro espiritual en todos los rincones del planeta y sus réplicas se convierten en mantras. A good martial artist does not become tense, but ready. Not thinking yet, not dreaming. Ready for whatever may come. Hay una cantidad de joyas en esos primeros segundos. Dice, tus habilidades están traspasando lo físico. Están entrando en lo espiritual. And when there is an opportunity, I do not hit. It hits all by itself. No. Son cosas que ves de niño y no acabas de entender, pero se quedan en tu subconsciente y acaban volviendo. Y algunos entusiastas del Kung Fu lo incluyeron en sus letras de hip hop. Tuvo un impacto muy profundo en mi vida. Fui a Hong Kong y me monté en el barco como si fuera Bruce Lee. Cuando Wu-Tang Clan apareció en 1993 con imágenes de Shaolin, de Kung Fu, nos dimos cuenta de que era la misma cultura. Los chavales de Staten Island tenían las mismas influencias que los de Marsella. Fue nuestro primer gran contacto con la cultura asiática y sobre todo con las artes marciales. Con ese bagaje cultural consiguió seducir a la mitad del planeta. Bruce Lee dio un vuelco a la trayectoria de mi vida. Acabé yendo al templo Shaolin de China para estudiar Kung Fu. Y después me hice autor de libros sobre artes marciales y acabé escribiendo la principal biografía de Bruce Lee. Bruce Lee es un personaje tan potente que se reproducirá hasta el infinito. Es un justiciero de tira cómica, una estrella de manga, un luchador de videojuego, un superhéroe para todos los chavales del planeta. Algunos intentarán incluso resucitarlo, creando un género de cine, la Bruceploitation, agotando el filón hasta el absurdo. Professor, his eyes are open. You now have a new life. Your name is Bruce Lee II, and you will do as I say. Yes, sir. Take him to the recuperating room and send in Bruce Lee III. Yes, sir. Right away. De pronto, todas las productoras de bajo presupuesto comienzan a rodar películas usando dobles.
lo que les permite incluir una referencia o incluso mencionar a Bruce Lee en el título para atraer al público. Ese subgénero es a la vez una manera de pasar el duelo por el auténtico Bruce Lee. Y obviamente un filón que sería una pena no aprovechar. Cuando estaba en la Golden Harvest, solían llamarnos productores o estudios diciéndonos: tenemos el siguiente guión de Operación Dragón si vosotros tenéis al próximo Bruce Lee. Y la respuesta era sencilla: si tuviéramos al próximo Bruce Lee no necesitaríamos vuestro guión, lo escribiríamos nosotros. Durante 50 años, Bruce Lee ha obsesionado al imaginario hollywoodiense. Desde el año siguiente al estreno de Operación Dragón, James Bond se pone a practicar karate para enfrentarse a él. Pero no funcionó. Desde Chuck Norris y Jean-Claude Van Damme a Uma Thurman o Keanu Reeves, los estudios hollywoodienses no dejan de buscar a alguien que consiga borrarlo de nuestros recuerdos. Matrix es el ejemplo perfecto de la fusión entre los valores de producción occidentales y el cine de Kung Fu. Y se nota que pretenden usar los efectos especiales para convertir a Keanu Reeves en una versión blanca de Bruce Lee. Yo creo que el argumento no era que los blancos también pueden hacerlo. El auténtico mensaje era que los blancos lo hacen mejor. Eso es. Hey, you. What's your name? Me? Yeah, you. My name's Cliff. I'm Rick Dalton's stunt double. Stuntman? Yeah. You know, you're kind of pretty for a stuntman. That's what they tell me. En Érase una vez en Hollywood, el director Quentin Tarantino lleva esta lógica hasta el final. Arremete contra el propio Bruce Lee para destruir el mito de una vez por todas. Brother, you're the one with the big mouth. And I would really enjoy closing it, especially in front of all my friends. Bruce Lee era arrogante, fanfarrón. Y creo que en su película, Tarantino captura parte de esa arrogancia, pero la lleva hasta la caricatura. Not bad, Kato. Try that again. Quería mostrar su lado oscuro en oposición a la imagen perfecta de Bruce Lee. Never take your eyes off your opponent, even when you bow. That's it. Varias generaciones de actores y artistas marciales han seguido los pasos de Bruce Lee, y la esencia de lo que quiso ser continúa inspirando más allá de Hollywood, hasta Dar es Salaam, en Tanzania. Me llamo Said Mfaume y también se me conoce como el maestro Mfaume. Enseño Kung Fu Shaolin en Tanzania. La manera en la que Bruce Lee afronta sus desafíos y los supera en esa película me inspiró profundamente. Los seres humanos deberíamos comportarnos así. Hay que saber defenderse uno mismo y también a los tuyos. Cuando vi la película, yo también quería ser un héroe para los míos. Dedico todo mi tiempo a los niños para que aprendan Kung Fu, porque ellos son el mañana. Y creo que algún día podría surgir un Bruce Lee africano entre mis alumnos. Acción.
Mejoro mi técnica cada día para grabar los combates con la cámara. Es un aprendizaje permanente. Y mi sueño es rodar una película que llegue a tener éxito y se vea en el mundo entero. Acción. 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 Con Operación Dragón, Bruce Lee ofreció a los espectadores algo más que una película. Ofreció un sueño a todos los desheredados de la Tierra, el de convertirse en héroes de su propia historia.